Hola, ¿qué tal chicos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y es acerca de las sanciones penales que se tienen cuando se ingiere alcohol u otras sustancias psicoactivas cuando se está conduciendo algún vehículo, ya sea automóvil, motocicleta, ciclas, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta que la normatividad actual habla acerca de unas multas o suspensiones a las licencias de tránsito cuando las personas involucradas se encuentran ante la alteración de sus sentidos por medio de la ingesta de alcohol o otras sustancias, y es identificado con los medios obviamente exigidos a nivel legal para evaluar si se encuentra en estado de embriaguez o no. Entonces, siendo de esa manera, le invito a que le des un like al video, te suscribas y nos vemos a continuación en el desarrollo de este tema. Listo chicos, gracias por quedarse aquí. Vamos a definir estos temas de manera concisa, muy clara para ustedes, y espero que la información sea de verdad de gran gusto para ustedes. Primero hay que entender a qué nos referimos con la ley 1696 de 2013 y qué es el artículo 152 de la ley 769 del 2002. Lo que nosotros vamos a, o lo que yo les voy a definir a continuación, es una comparativa de la normatividad vigente en comparación con una normatividad antigua acerca del tema de la ingesta de alcohol y sustancias psicoactivas cuando se está en conducción, como les comenté en la introducción. Entonces, el artículo 152 de la ley 769 del 2002, recordemos que la ley 769 del 2002 es lo que nosotros conocemos como Código Nacional de Tránsito Terrestre, es decir, todo lo que habla acerca de las normas de tránsito, las sanciones que se deben colocar cuando se incumple una infracción de tránsito a nivel nacional en todo el territorio. Entonces, el artículo 152 de ese Código Nacional de Tránsito habla acerca de las sanciones y grados de alcoholemia. Ok, eso es para tenerlo claro. Por otro lado, la ley 1696 del 2013, si ustedes se fijan el año, fue sacado años después, obviamente, que el Código Nacional de Tránsito, y cuando esto pasa significa que se espera obviamente una normatividad un poco más actualizada, y esta es la razón por la cual nosotros vamos a definirle esos puntos esos puntos característicos a partir de este cuadro comparativo. Hay que tener claro que la ley 1696 de 2013 es una ley que se saca para hablar acerca de las disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol y otras sustancias psicoactivas. Es decir, trata el mismo tema que este, pero esto es sacado unos años posterior a lo que se estipula acá. Es decir, lo que se espera es que haya actualizaciones acerca de las falencias que posiblemente hayan en esta, y nosotros nos dedicamos en hacer ese trabajo, y es la razón por la cual les vamos a presentar el tema, y es que ustedes entiendan cómo a partir de una ley ya establecida se puede modificar de tal manera de que la misma quede un poco más completa frente a esos vacíos
o incertidumbres que pueden haber dentro de una norma ya totalmente definida o en su constitucionalidad. Entonces vamos a hacer este cuadro comparativo de manera rápida. Vamos a comparar entonces el artículo 152 de la ley 769 del 2002 con la ley 1696 del 2013. Ambas hablan acerca de las sanciones que hay que darse cuando se ingiere alcohol y otras sustancias psicoactivas. Entonces, en el artículo 152 de la ley 769 del 2002 solo define multa, suspensión o servicio comunitario. En cambio, en la ley 1696 del 2013 define con mucha más claridad cuáles son esas medidas administrativas que hay en caso dado a esa pena. En el artículo 152 de la ley 769 del 2002 se hace no se hace una aclaración detallada de las sanciones que dan a lugar cuando se incumple la norma. En cambio, en la ley 1696 de 2013 define si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción. Es decir, la multa y el periodo de suspensión de la licencia se especifica, en este caso se duplican cuando se trata de si es un servicio público o de transporte escolar o de algún instructor de conducción, pues se supone que estas son personas ejemplares que deben conducir con mucha responsabilidad, y cuando estas incumplen con estas normas, como por ejemplo el ingerir el alcohol, hay un grado mucho más alto de irresponsabilidad frente a conductores de vehículos particulares. Entonces, en este caso, esta ley define obviamente un rotundo rechazo y aclara la gravedad a la que se exponen los conductores cuando ingieren alcohol. En cambio, como se observa acá, aquí no hay una aclaración en ese tipo de excepciones. Para el caso de la ley 1696 de 2013 se especifica que las sanciones, multas, acciones comunitarias e inmovilizaciones para la nueva ley son más drásticas en comparación con la ley 769, es decir, con la que se especifica acá en el Código Nacional de Tránsito. Aquí en el Código Nacional de Tránsito, aquí dice: la sanción o multa es menos drástica que la ley 1696. Aquí dice y se especifica a tal punto que triplica a cada una en las medidas correctivas. Es decir, las medidas son un poco más drásticas en comparación con lo que ya se había establecido. Obviamente hay que tener en cuenta que todo esto se hace con relación a los salarios mínimos legales mensuales vigentes o dependiendo a los salarios mínimos diarios legales vigentes. Entonces, si se quiere tener un poco más claridad acerca de cuáles son esas sanciones, los invitamos a que lean con mucha claridad la ley 1696 del 2013 o en el Código Nacional de Tránsito, en el artículo 152, donde se puede ver también de manera general algunas acciones que den al caso sobre este tema. También tenemos otro comparativo, y es que se identificó y clasificó los grados de alcoholemia, especificando cada uno con sus niveles de responsabilidad. Es decir, aquí se define con mucha más claridad cómo se debe responder frente a tales faltas graves. En cambio, en el Código Nacional de Tránsito solo se define que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante una resolución, van a establecer los límites de los diferentes grados de estado de embriaguez. Es decir, no se tenía una claridad acerca de cuáles eran los límites permisibles. Esto era un gran vacío porque obviamente
cuando se hacían los estudios con relación a los niveles de alcohol en la sangre, no se tenía, valga la redundancia, claridad de cuándo o a partir de qué momento la persona se encontraba en estado de embriaguez. Entonces, no, como es de saber, la ley no deja o no debe dejar vacíos a la interpretación de cada persona o funcionario público que lleve el proceso, sino que debe estar todo fundamentado en normas escritas, legales, totalmente constitucionales con relación a lo que se expide para su posterior cumplimiento. Y tenemos otra también: busca la disminución de los casos de accidentes de tránsito por el alcohol. Aquí tienen el mismo objetivo frente a la disminución de accidentes de tránsito por medio de las sanciones y multas. Ok, acá dice que no solo habla del estado de embriaguez, sino de cualquier sustancia que produzca dependencia física o psíquica. Ok, es muy importante tener en cuenta, ya que no solamente hay alteración de los sentidos y de la capacidad de respuesta de cada persona frente al alcohol, sino que también estas son alteradas por sustancias psíquicas. Entonces, es decir, hablamos de otro tipo de sustancias que alteren el normal funcionamiento del cuerpo. Y por este lado tenemos que en el artículo 152 de la ley 769 del 2002 solo se habla del consumo de alcohol o de estado de embriaguez. Entonces es algo muy importante. Tenemos aquí que las sanciones serán más severas a partir del grado 1 de alcoholemia. En cambio aquí las sanciones se agravan a partir del grado 2 de alcoholimetría. Por otro lado, aquí tenemos: aclara más específicamente las sanciones por cada grado y si es por primera o segunda o tercera vez. En cambio aquí solamente habla de las sanciones y multas a partir del grado 2 y a nivel general. Por último, pero no menos importante, se define que el gobierno nacional implementará mecanismos tecnológicos para garantizar las medidas especiales para procedimientos de tránsito. En cambio en este no se hablaba de esos mecanismos tecnológicos a los cuales debe recurrir el funcionario público o la autoridad de tránsito competente para evaluar si la persona se encuentra en estado de alcoholemia o de alguna dependencia psíquica o física por el consumo de otro tipo de sustancias que alteren la capacidad de reacción del cuerpo humano. Finalmente, concluimos este importante tema aclarándoles que como grupo consideramos, obviamente, ratificamos la importancia de que, a pesar de que se han establecido normas, muchas dan lugar a dudas, a vacíos, y se hace necesaria una intervención inmediata para la actualización de las mismas con el fin de mejorar aún más lo que ya se ha expuesto mediante de resoluciones o decretos a través de las leyes. Entonces consideramos finalmente que la ley 1696 de 2013 es más exigente en cuanto a los criterios para la definición de sanciones. Asimismo, consideramos que esta se acerca más al cumplimiento de su objetivo, y el cual es la prevención de accidentes viales. Obviamente, todo esto obedece a preservar la vida y la seguridad en las vías cuando conducimos vehículos. Muchas gracias, muchachos, chicos, chicas, si han llegado hasta acá. Para mí es un honor haberles hablado en el día de hoy y de que ustedes hayan tomado ese tiempo valioso para escucharme. Me despido y, como siempre, dándole crédito a los compañeros que hicieron parte de este trabajo, los cuales son Camila Vargas, Luz Guerrero, Rodrigo Riaño, Alexander Polo González en la asignatura Ejercicio de Autoridad de Tránsito, con nuestro estimado docente, el ingeniero magíster Julián Rodríguez Quintero, a quien le agradecemos toda la información brindada y todos los conocimientos compartidos en la cátedra del ejercicio de autoridad de tránsito.
Muchas gracias, Dios los guarde, Dios los bendiga, un abrazo.